Ok, ya casi inicia. Mm, Excelente. Bueno, tengo el honor y el gusto y el privilegio, y lo digo con toda sinceridad, de en esta oportunidad tener, y es la primera vez que voy a tener una entrevista de verdad así formal a nivel universitario, y es una conversación eh, que me complace muchísimo, y es con la licenciada Jessica Jiménez. Ella es una persona que conozco desde hace más de 10 años y que me, me ha inspirado con su ejemplo, con su modelo, y que me ha permitido, me ha dado la oportunidad de conversar acerca de este tema en este ámbito de la educación. eh, y bueno, ahorita yo también le voy a dar la palabra a Jessica para que ella pueda presentarse, porque pues me encanta y creo que va a tener toda esa información que va a complementar eh, satisfactoriamente esta presentación. De mi parte, y si me lo permite, quiero decir de manera previa, es una persona que tiene un perfil profesional ejemplar, es una mujer que no solamente practica su profesión con muchísima vocación y con excelencia, una excelencia que yo puedo decir que desde su colegio, ¿verdad? La tenía una exigencia y una excelencia personal que siempre lo demostró, y pues no se podía esperar menos en su profesión. Así que la admiro muchísimo, la respeto, y como dije, no solamente es un ejemplo profesional, sino también es una persona que modela con su estilo de vida y que me complace muchísimo, en cierto modo, tener en mi entorno, ¿no? En mi alrededor. Es una de las personas más significativas a lo largo de mi vida, y pues me alegra muchísimo poder tener esta conexión en este aspecto. Y me alegra muchísimo. Ha pasado mucho tiempo y bueno, podría decir mucho más, pero Jessica, por favor, háblanos un poquito de tu perfil profesional. Debo decir que hay un combinado ahí de docencia, un poquito pero sobre todo como trabajadora social, pero a ver, como vamos a tocar un tema que tiene que ver con educación y tiene que ver un poquito con ese aspecto social, por eso es que me parece magnífico, perfecto y acertado el tener esta entrevista con usted. Entonces, Jessica, por favor, danos el gusto de escuchar tu presentación y en dónde estás ejerciendo tu profesión y demás, y tu experiencia en ese episodio y ese paso como profesor y demás. Muchas gracias y buenas noches. Hola Emma, muchas gracias, buenas noches. De verdad que me halagó muchísimo con toda esa presentación que realizó. Podemos hablar de que tenemos una amistad alrededor de 15 años, aproximadamente, tal vez un poquito más. Y ciertamente nos hemos conocido en nuestros aciertos y desaciertos a lo largo de la vida. Este, bueno, y durante este tiempo yo estudié trabajo social, fue una carrera que decidí estudiar en su momento, ¿verdad? Y que tal vez vamos a hablar más adelante cómo fue que yo llegué ahí. Empecé a ejercerla a partir del año 2010, inicialmente con población adolescente madre y con los hijos de estas jovencitas. Posteriormente ejercí en la Asociación Roble Alto, que algunos lo conocen por lo que es los albergues, ¿verdad? O el albergue que está en Heredia. Yo trabajé en uno de los centros infantiles, entonces ahí trabajé con lo que fue la población infantil y con sus familias, ¿verdad? Lo que son los adultos, intervenciones directamente con adultos, para poder generar por lo menos elementos de cambio, ¿verdad? Perdón, elementos de cambio en la historia de vida de estas personas menores de edad. Eh, Y posteriormente he ejercido como perito judicial en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. Ahí ejerzo desde el año 2014. Hice una pausa, por así decirlo, de 2 años para ejercer en el PANI, institución que, bueno, he de decir que es muy fuerte el trabajo que se realiza. Es muy satisfactorio, creo que cuando uno lo realiza con esmero, se convierte en un trabajo muy satisfactorio cuando se logran ver cambios en los grupos familiares. Y por una oportunidad laboral retorné nuevamente al Poder Judicial.
Y durante este tiempo, entonces, en el PANI tuve la enormísima oportunidad de ejercer como docente en práctica de trabajo social durante año y 8 meses aproximadamente. Entonces, era una labor que realmente me apasionaba porque a veces uno imagina que la práctica es nada más dirigirlos, ¿verdad? En qué es lo que vamos a hacer, pero en realidad también teníamos que hablar un poco sobre teoría, explicar, ¿verdad? Mira, qué es lo que ejercemos, porque una cuestión es lo que realmente uno estudia en la universidad y otra cosa es cuando uno ejerce. Y para mí es importante, por ejemplo, que el estudiantado pueda entender y comprender qué realiza uno como profesional en cada una de las instituciones de forma individual y comprender lo que realmente estamos realizando. O sea, nosotros valoramos, vemos factores de riesgo en las personas, en sus grupos familiares, tratamos de exponer y generar factores de cambio porque lo que buscamos, vamos a ver, no es la ilusión de que la gente cambie, es que de pronto alguna de esas realidades puedan generar un cambio en esa estructura y que los niños y las familias tengan otras oportunidades en su vida y puedan ampliar ese panorama. Porque normalmente la población que llega al PANI es población que está en condiciones de riesgo y que tal vez no se ven más allá, ¿verdad? Entonces, generar esos cambios, tanto en los niños adolescentes como en los adultos, me parece que es algo muy enriquecedor cuando se rompe esa barrera y se logra trabajar con las familias. Eso como por hablar de esa parte como docente, ¿verdad? Durante ese tiempo. Te doy la palabra, Emma. Gracias, vea, me parece fascinante. Acabas de decir algo que creo que nos va a hacer un hincapié bastante bueno a lo que vamos a tratar ahorita, porque me hablas de cómo esta niñez que está en ese estado de vulnerabilidad, podríamos decir que está, y perdón los términos fuertes, ¿verdad? Puede que esté encasillada, prisionera dentro de un esquema de vida en donde dijiste, son personas que aunque uno le duela muchísimo en el corazón, hay gente que no se ve más allá, ¿verdad? Se ven limitados y su proyección de vida dicen, mi condición no va a ser distinta a lo que estoy viendo ahorita, no creo que vaya a ser diferente para mí. Y vemos cómo Ujú. también esto tristemente ha tenido que ver mucho en esta condición de la juventud que cae en estos crímenes organizados, ¿verdad? Y en esta delincuencia, porque son personas que piensan que no, tal vez no tienen la aptitud, perdón, la aptitud, la condición, la capacidad para escribir un estilo de vida diferente porque no se les ha mostrado esa panorámica, no se les ha dado esa amplitud, esa cosmovisión, ¿verdad? De lo que podrían ser o lo que podrían alcanzar. Y entonces, qué loable. Vieras que justamente, bueno, ahora me aclarabas, yo decía que trabajo social tiene que ver con humanidades y eso, porque bueno, es trato directo con las personas, pero es una ciencia social, ¿verdad? Especificaste muy bien. Y, y creo que también, bueno, tu servidor está estudiando psicología y creo que tenemos tal vez ese aspecto en ramas distintas, pero coincidamos en muchas cosas, pero tenemos que tratar con gente, tenemos que Sí, somos escuchar. cientistas sociales y tenemos que estudiar realmente teoría para poder uno poner en práctica y poder realmente generar como todo este cambio que se requiere, porque de ahí para dar consejos cualquiera te da un consejo, ¿verdad? Pero nosotros como cientistas tenemos teoremas, tenemos paradigmas, conocemos, ¿verdad? Y bueno, es algo que usted pues también va estudiando y lo va a ir desarrollando y es, ay, es riquísimo también cuando uno logra aprender y crecer. Ah, no puedo explicarlo. Sí, lo vamos a ir descubriendo y vamos a ir, bueno, ya lo has descubierto y tienes una satisfacción distinta ya en ese ejercicio. Bueno, yo lo estoy descubriendo en esta parte del aprendizaje. Y bueno, quiero, para no extender demasiado, porque yo creo que podríamos hablar mucho rato, este, decía que este preámbulo nos ha dado hincapié a dos aspectos que quiero que podamos tratar em, y hacerlo desde un punto de vista no solo crítico y evaluativo, sino también como protagonistas en esos escenarios. Y me refiero a
como decía ahora, previo a esta entrevista, a una Jessica, a un Emanuel, hace 15 años, ¿verdad? Un poquito quizás más, donde, bueno, yo estoy estudiando hasta ahora por diferentes cosas, ¿verdad? Como dijiste ahora, nos hemos conocido en nuestros tropiezos, trayectos, desaciertos, chiripas, como dicen, ¿verdad? O éxitos, etcétera, pinos y demás, pero poniéndonos en ese escenario de quienes éramos, ¿verdad? Porque si yo pudiera volver al pasado, pudiera tener 15 minutos con ese Emanuel del pasado, uy, sería consistente en muchas cosas y con mucho amor me abofetearía, ¿verdad? Porque Sí. tiene que haber, tiene que haber un aterrizaje, ¿no? En cuanto a la visión de vida, ¿no? Que tiene que ver. Y como esta entrevista tiene que ver con educación, entonces quiero decir puntualmente, eh, en una época como la nuestra, ¿no? Somos jóvenes aún, pero volvamos ese tiempo atrás, en donde todavía no teníamos esa decisión vocacional. A ver, porque si me permite decirlo, Jessica tenía un perfil muy bueno para ser físico-matemática, tenía un perfil muy bueno para ser ingeniera industrial, Nieta. ser Ujú. ingeniera, vaya, hasta ingeniera civil, ¿verdad? Que tenía Sí. tantas matemáticas, tanto porque, o sea, entonces, yo creo que ha sido toda una etapa de autodescubrimiento para llegar y decir, wow, Jessica, admirable, una trabajadora social, pero eso es un giro inesperado en la trama en una mujer con tanta aptitud matemática, Sí. una mujer que también tiene mucho gusto por la música, porque así también hemos tenido eso. Entonces, a ver, partiendo de ahí, porque siento que he hablado mucho. Mi interrogante y el primer eje que quiero tratar en esta conversación es, ¿qué mueve a jóvenes de nuestro momento hace 15 años? ¿Qué mueve o qué intervino o qué influyó en los jóvenes en ese momento a tomar una decisión vocacional? ¿Qué fue lo que pudo haber influido? Voy a aterrizar un poco la pregunta para ponerte en perspectiva. Cuando yo ingresé a trabajar a la caja, este, yo me confronté porque siempre he creído que cuando uno es profesional debe ser vocacional y apasionado en lo que hace, porque si no va a estar amargado uno trabajando en algo que no le gusta y eso o sea, es un desperdicio de vida y no quiero, no, nunca quise eso para mí. Entonces, la moda, y sin plan de menoscabar o despreciar a nadie, la moda en oficinas centrales es administración de empresas. Administration, management. Entonces, Registros médicos. ah, no, bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. ese momento en gerencia médica, y lo digo no amo, o sea, puede sonar así medio Springfield, pero yo había una persona de aseo que yo mismo he trabajado en aseo, no es que lo menosprecie, pero digo, ¿y qué estás estudiando? Administración, el de aseo. Un mensajero, ¿qué estás estudiando? Ya casi saco bachillerato en administración. Entonces, hay muchos elementos eh, atmosféricos, por decirlo así, o culturales, que inclinan a muchísima gente que tiene una vocación para otras cosas y que no se descubren a sí mismos, ¿m? Y que dicen, más, estudié administración, porque es lo que prometí en el momento, dijo aquella en la entrevista cuando se le quemó la casa, y era lo que prometí en el momento. Entonces, ya que te estoy dando la perspectiva, realmente, ¿qué mueve a un joven en ese momento, verdad? A tomar una decisión vocacional, porque realmente está tomando una decisión acertada. ¿Qué elementos pueden influir en esto y en lo que has podido valorar en la gente? ¿Verdad? No sé si fui claro y ojalá que Sí. puedas comentarme. Sí, 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 totalmente entendible. Yo creo que personas como lo fuimos nosotros jovencitos, ¿verdad? Vamos a ver, estamos hablando de una era donde la tecnología apenas estaba iniciando, no existía el Google como tal, ¿verdad? El tema de los teléfonos inteligentes aún ni siquiera era pensado, ¿verdad? Cuando estábamos jovencitos. Y realmente uno se dejaba llevar o influir por lo que te indicará, por ejemplo, parte de tu grupo familiar, amistades.
En mi caso, yo tuve la oportunidad de ir a un colegio técnico y ahí fue donde estudié reparación de equipo de cómputo. Tuve que estudiar un montón de electrónica y me di cuenta que era súper apasionada justamente por este tema de la mate, la electrónica, la física mate, ¿verdad? Que era lo mío. Realmente era súper nerda y tenía, como vos mencionaste antes, un perfil para estudiar una ingeniería. Pasó algo interesante que yo iba pensando en como ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Porque tenía una influencia de mi hermano mayor que estaba justamente estudiando ingeniería en sistemas. De hecho, fui a un técnico porque él también había ido a un técnico. Entonces, era ese tema, como mencionaba al principio, de la influencia a nivel familiar, ¿verdad? Era una influencia familiar, social que existía y entonces vos estudiabas lo que te recomendaba la familia porque en eso éramos buenos, haciendo caso, ¿verdad? Si teníamos la oportunidad de ir a procesos donde nos llevaban a la universidad, recuerdo que nos llevaban en bucecitos, yo creo que todavía existe eso en la UCR, por ejemplo, se llama la Semana U, ¿verdad? Pero entonces a uno lo llevaban y ya que uno podía conocer, mira, así tales carreras. Y yo recuerdo que yo realmente iba por el perfil de ingeniería, hasta que en el técnico empezamos a ver un pequeño programa que era de programación horrible, ni siquiera me acuerdo qué tipo de programación era. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo no me veo programando. Yo no me veo sentada programando todo el día. Muy bonito, lo lograba, era muy carga, pero no me visualicé en eso. Yo dije, yo no puedo creer que yo vaya a utilizar, no sé, 5 o más años de mi vida estudiando algo que a mí no me gusta. Así que creo que la oportunidad de haber ido al técnico y estudiar algo tan fascinante, porque a la fecha el tema de la tecnología a mí me ha abierto puertas. Digamos, soy una de las personas que cuando yo veo algo en una computadora, un iPad, lo que sea, de pronto no lo entiendo, pero me pongo un poco de atención y ya lo capto y lo empiezo a hacer, pa, 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 y de ahí al final termino yo encargándome o haciéndome cargo de sistemas que tal vez otras compañeras que ya conocían ni sabían cómo era, porque gracias a ese conocimiento, ¿verdad? He logrado seguir avanzando. Tal vez no tanto como antes, pero bueno, seguí avanzando. Y ahí yo, en mi caso, me di cuenta que no quería estudiar una ingeniería en sistemas. Tuve la oportunidad de decirme, no, hice una pausa, me dediqué a estudiar inglés mientras definía qué quería, pero existía la influencia de otras personas. En mi caso, tuve la oportunidad de tener personas profesionales a mi alrededor con los que de pronto yo les comentaba, mira, es que a mí me gustaría estudiar algo, pues que yo sienta que realmente estoy colaborando en este mundo, ¿verdad? Estoy generando algún cambio en la sociedad. A mí me gusta hablar, me gusta conversar con la gente, me gusta escucharlos, me gusta, o sea, yo hablando, ¿verdad? Con estas personas profesionales, que eran 2 amistades que tenía en su momento, los dos determinaron y me dijeron, ¿por qué no estudias trabajo social? Y yo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Uno decía como, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y todavía me encuentro con gente hoy en día que, ¿qué es eso? Y yo, "Ay". Y Ah, ellos me llevaron la información, ¿verdad? Me llevaron la información y yo dije, esto sí me gusta. Y ahí empecé a estudiar y realmente fue algo que me apasionó mucho desde el principio. Así que, volviendo a tu pregunta, y es justamente lo que vos mencionabas, vos entraste a la caja y que existía la influencia de grupos sociales que verbalmente te lo decían, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de que fueran personas que estaban en mi entorno, personas educadas, y que me dijeron, mira, si estudiaste esto, y de verdad, al año que yo había salido del cole, me dediqué a estudiar eso. Y para mí fue muy importante, por ejemplo, estudiar inglés, porque yo dije, no quiero sentir como que hice una gran pausa y me frené en los estudios. Necesito que el cerebro siga activo, que siga, ¿verdad? Pensando, dándole vuelta a todo, porque si no me voy a frenar. Y de uno está jovencito en aquella época y había que ponerle, porque si no, se desvía uno del camino. Entonces, creo que ahí respondo a tu pregunta. tiene que ver muchísimo, sí, esa parte. En mi caso personal, no había tal vez un patrón a seguir en mi propia familia. Yo amo mi familia, los bendigo, por supuesto, pero yo creo que yo fui el que rompí el cascarón, porque a mí el estudio, tal vez no lo aparento mucho y por mis decisiones la gente tal vez no lo crea, pero a mí me gusta mucho el estudio y me gusta mucho la lectura y tener a ver, no es que leo de todo,
sí, yo creo que igual es la persona que dice, mira, me encanta la gastronomía, pero tampoco es que come de todo, ¿verdad? Yo pienso que también, em, pues, estaba como esa chispita, ¿no? A nivel personal y eso, entonces podemos decir que hay una pequeña llamita en cada persona, en cada individuo, y Ujú, que se puede ver alimentada, bueno, desviándonos un poco, u opacada, ¿no? A nivel ujú, familiar. Pero ujú, bueno, en mi caso pude romper un poquito el cascarón, y tenía diferentes aptitudes, pero fue hasta ese momento en donde ya llegué a ese nivel social de trabajo, a esa esfera social, ¿no? A ese nivel social del trabajo, donde sí me vi un poquito influenciado por eso. Ahora, me llama mucho la atención, me decías que cuando te tomaste esa pausa, dices, bueno, voy a estudiar inglés, que bueno, por eso creo que también tenemos una amistad tan bonita. Nos gusta la música, nos gusta cantar, tocar, etcétera, eh, y nos gustan los idiomas, y nos gusta hablar inglés, nos gusta mucho el inglés, y cantar en y no inglés. solo cantar inglés. Entonces, eh, qué bueno, dices que bueno, tomaste una pausa en eso, pero no dejaste de eh, dar Estudiar. funcionamiento a ese aprendizaje, a ese músculo de aprendizaje. Y me parece maravilloso. Yo debo decir que en todo este tiempo no fue que dejé de estudiar, fue que estudié muchas cosas y ninguna la terminé. Vea qué desastre. Igual, no dejé de Pero no, pedalear. no dejó de darle funcionamiento al músculo cerebral, el del aprendizaje, y eso es lo importante, que por eso creo que de pronto, tal vez ahora que encontraste algo que sí sentís que ya hiciste clic, ¿verdad? Ya ahora sentís que le pones y de pronto no me extrañaría que Manuel se convierta en el nerdito de las clases. Creo que no voy tan perdida por ahí. No, Porque yo bueno, creo que existe también algo de madurez, madurez, em, y que lo lleva a y uno a entender que seriamente uno quiere eso y uno le pone, porque así es, cuando uno quiere algo y le gusta, uno le pone las pilas porque te apasiona tanto que no solo estás aprendiendo para pasar un examen, sino porque realmente eso te llena, ¿verdad? Y te hace crecer. Entonces, eh, creo que por eso es que de pronto yo digo, sí, sí le creería que se convierta en el nerdillo de la clase, porque así es uno cuando uno estudia lo que a uno le gusta, vieras qué por interesante. Yo creo que convicción. sí, hay un elemento que es muy importante conmigo y es que me quedó solo una bengala, por así decirlo, ¿verdad? Dije, "Ma, estoy en medio del mar, y me quedo aquí, Wilson, ¿verdad? Con esta bola, con ese pelo de paja, ¿verdad? Wilson, me quedo aquí en medio del mar, perdido. Uy, Usé mis bengalas, porque es que, como te digo, o sea, uno puede conocerse y decir, mira, a mí me gusta mucho el dibujo. Entonces, mm, cuando yo hice vocacionales, me salió dibujo arquitectónico, me claro. salió diseño gráfico, me Ujú, salió diseño publicitario. Fíjate, este, como me gusta la música, me salió este, la carrera esta en la Universidad Nacional para el estudio de composición de ópera y música clásica. Me salió la vocación de docencia en música. Entonces, ujú, fíjate, después, a mí siempre me gustó la parte médica. Es muy, muy raro, pero a mí siempre me gustó muchísimo. Desde niño yo dije que tú vas a ser doctor. Lo que pasa es que, como dije, está uno en un círculo donde uno ve distante e imposible. Dije yo, más, si pudiera volver mi mente, la que tengo ahorita, a ese niño, yo mismo digo, más, yo mismo logro mi camino y sería el médico que siempre quise ser. Pero entonces, ¿qué me salía? Por ejemplo, enfermería me salió en la vocación, ¿verdad? Inclusive ahí en un poquito de medicina general. Eh, Pese a que me gustan las matemáticas, no me salió ninguna ingeniería, ¿sabes? Pero porque siempre, ¿te acordás que hablábamos de que nos gustaba física, mate? Este, y bueno, me salió docencia y fíjate, como a mí me gusta la teología, hasta me salió una vara en una licenciatura en pastorado y teología. O sea, era un desastre. O sea, yo dije yo, voy a ser un, mm, un enfermero, pastor, diseño gráfico, cantante, profesor. Entonces uno así, mm. demonios.
No Pero sé, entonces, digamos, es interesante porque acabas de decir algo. Uno hacía muchos exámenes de vocación, ¿verdad? Vocacionales. Pues yo recuerdo que yo para esa época, ¿verdad? Con mis 18 años, yo amaba la danza, amaba el ballet. Yo recuerdo que en la Universidad Nacional participé para entrar en el grupo de danza. O sea, yo estaba como en otras varas. También me encantaba el dibujo y me salía como, creo que era, por eso me encantaba el tema de la ingeniería civil. Yo me imaginaba ahí haciendo cuadros, dibujando, bueno, luego tirándome en la sí, sí, tierra, andando por todo lado. O sea, yo realmente yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío. entonces, Pero es fascinante porque son las cualidades que genera el ser humano, ¿verdad? Es fascinante porque uno no es una sola cosa. Uno cuando tiene como talentos y los logra desarrollar todos es rico, es enriquecedor, ¿verdad? Poder decir, bueno, es que sí, soy esto en mi carrera, pero además tengo la posibilidad de hacer estas y estas y estas otras cosas que me generan tal vez alguna extra o lo hago como en mi tiempo de ocio y me mantienen disperso de pronto de toda la carga emocional que el trabajo en sí te genera, ¿verdad? entonces, mira, porque esto en Eso. realidad no nos ha sacado de lo que veníamos no nos ha sacado en realidad, fíjate. Em, Cuando valoramos todas estas cosas, yo sé que tenemos un pensamiento, un ideal, ¿no? Que nos ha llevado a valorar todo esto. Este trayecto que yo acabo de comentar, me complace mucho darme cuenta que también te pasó a vos, ¿verdad? Y que llegaste a un autodescubrimiento, ¿ok? Pero entonces, eh, aprovechando esta posición suya de trabajadora social, nosotros, como siempre nos gustó, eh, pues estudiar de alguna forma o leer algo, ¿verdad? Como te dije, tener su amistad me ha hecho mucho bien porque fíjate el perfil que tienes. Entonces, también al acercarme me mantenía, digo yo, y más, sí, sí, soy quien soy, me gusta el estudio y siempre fue muy, muy bonito, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos, bueno, ya llegaste al descubrimiento de tu vocación, ahora llegué al mío, tarde, ¿verdad? Con algunas canas aquí, no se ven, porque soy medio apache, gracias a Dios, y orgullosamente aborigen, pero algunas canas aquí, yo me peino y digo yo, ¡ah! Entonces, ok, tengo canas aquí así, pelillos, y ahora que tengo el pelillo largo, vieras, digo yo, oh, Reed Richards, no, tampoco así, pero Ujú, entonces, eh, nosotros, por el entorno, ¿m? Que por la gente en la que nos hemos rodeado, pudimos tener una mentalidad para aterrizar las ideas. ujú, Este, ¿Qué pasa con estas personas que de nuestra edad y qué los inspiró? Bueno, ¿qué los inspiró? Ya hablamos qué nos inspiró. ¿Qué elementos pudieron haber hecho que estas personas vocacionalmente no lograran encender nunca su chispa? No sé si esa pregunta está muy, muy volada. Qué pudo haber afectado a grandes rasgos, en una persona que dice, mira, esta persona potencialmente pudo haber sido tal y tal cosa, ujú, y sin menospreciar ningún tipo de trabajo, pero digamos, mira, terminó siendo albañil y alcohólico, ¿verdad? Lo que se gana semana a semana, no tiene esperanza de vida, proyecto, no tiene ilusión de existencia ni siquiera. Es una persona que no tiene propósito, y qué difícil, ¿no? Es una palabra muy pesada, pero entonces en ese momento ya pudimos conversar de qué puede eh, pesar en una persona para tomar una decisión vocacional. ujú. Pero entonces, qué difícil o qué elementos pueden ser de frustración para una persona que no logre lograr esa chispa, ¿verdad? Y que logre, eh, pues, despegar esa parte de una elección vocacional. Ya te doy la palabra. Mira, hay un compañero que yo tuve en el colegio, tuvo mejores notas que yo, un tipo inteligente, muy, muy inteligente. Este, y me di cuenta después que toda esa proyección, todo ese potencial no detonó, ¿verdad? Toda esa carga de dinamita y se mojó la pólvora, como dicen. Y digo yo, wow, ¿verdad? Qué complicado. Por eso es de que yo tomé la decisión de tal vez abordar ese tema, en qué puede influir o qué puede afectar a que una persona vocacionalmente se decida por algo o no.
o nunca logre despegar esa chispa, ¿verdad? No sé si puedes comentar algo breve al respecto para pasar al otro eje que me importa muchísimo. Ujú. He de decir que siempre la influencia que exista a nivel familiar y social puede motivar positivamente o negativamente en cada persona. Porque puedes venir de una familia muy pobre, que si tu familia te apoya y te dice, usted va a ir al colegio, usted va a estudiar, usted va a ir a la universidad y de pronto que los papás le digan, yo tal vez no te puedo pagar la U, pero usted va a estudiar, va a sacar ese colegio, voy a esforzarme todo lo que pueda para que usted estudie y vas a lograr esas metas, o sea, y si desde el grupo familiar te ayudan a enfocarte para que usted pueda salir adelante, a pesar de que sus condiciones sean las más limitadas del mundo, puedes lograrlo. O sea, yo puedo decirte que conozco el caso y fue un compañero del cole, curiosamente familia nicaragüense, súper pobre. Los papás no habían, si acaso terminaron la escuela, ¿verdad? Y siempre lo apoyaron. Fue un compañero del técnico y él iba tan enfocado, pero tan enfocado y logró entrar al tecnológico de Cartago. Y los papás, mira, se Wow. esforzaron un montón para poderle seguir pagando la universidad. No recuerdo si al final tuvo que pedir préstamos o no, pero ese hombre a la fecha de hoy no solo sacó su licenciatura en ingeniería en electrónica, sino que sacó ya con su carrera profesional una maestría, ¿verdad? Y todo en inglés. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Te puedo decir también, Wow. sí, sí, o sea, yo lo admiro a él montones, lo admiro montones. Eh, y en mi caso, ¿verdad? Que yo podría decirte, mira, además, sí, yo venía de una familia que vi el ejemplo de mi hermano y tal, pero yo, por ejemplo, no entré a la UCR, que era la universidad de mis sueños, porque incluso la última noche me faltó apoyo de parte de mi mamá. Ella me dijo, yo no le puedo pagar esto a la universidad, tiene que ver qué hace, tiene que trabajar. Yo me acuerdo que yo me derrumbé tanto que yo ni fui a hacer el examen de la UCR, aunque me había preparado porque no tuve ese apoyo. O sea, fue interesante haber tenido un apoyo por años, 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 y en la última me desbarató, ¿verdad? Pero eso me hizo a mí decidir que yo quería seguir adelante. O sea, yo quería estudiar ya no por una influencia de un hermano o de que tal vez los primos, sino porque yo quería. Y que aunque me tocara trabajar y estudiar a la vez, yo lo iba a lograr. Pero era algo que yo tenía claro. Entonces, siempre he creído, y bueno, desde trabajo social usted lo ve, el apoyo que exista en primer lugar desde el grupo familiar. Y en segundo lugar, la influencia social, el lugar donde usted crezca. Pero es que puede ser el barrio más feo, que si en su familia le dicen, papito, usted va a salir de aquí, usted no va a hacer lo mismo, usted no va a parar en esa esquina consumiendo drogas ni vendiéndolas, usted va a estudiar. Y usted tiene ese apoyo en su familia y es consistente, ¿verdad? A lo largo de su vida, realmente creo que la gente pueda definir si sale o no adelante. Vos hablabas de un compañero que tenía unas supernotas. Yo tenía en la escuela una compañera de supernotas. No sé qué le pasó en el camino, en el cole fue adolescente madre, se salió del cole y hasta ahí llegó. Ahí ya tienen como 3 4 hijos, y yo decía: "¿Cómo es posible si esta chiquilla era la más nerda de la escuela?", ¿verdad? Y mucho tenía que ver con esa influencia social y familiar, ¿verdad? Cuando ya de pronto yo fui grande, ya estudiaba trabajo social y retomé en algún momento a hablar con ella, me di cuenta del lugar donde ella creció, cómo era su familia, y yo decía: "Claro, ella era súper nerda, pero la influencia que tenía en su estructura sociofamiliar de ahí, fue como la que la orilló, ¿verdad?, a tomar otra serie de decisiones en su vida. Y por ello es que, verá, usted puede ser el más pobre, pero si su familia lo apoya, usted sale adelante, usted sale adelante. Y si usted tiene también claro en su mente qué es lo que quiere alcanzar, usted sale adelante. O te quedas atrás. Wow, qué confrontativo, pero cierto. Cuando estaba en la gerencia médica, eh, en su momento, sabes que la gerencia médica es un puesto político. Entonces, Ujú. eh, en su momento, cuando yo entré a la caja, la gerente era la doctora Rosa Clement. Y, y me asombró muchísimo, y no asombró de que, ¿cómo? De ahí, ¿no? Porque yo también soy mi procedencia es muy humilde. Lo digo
precisamente fascinado por esto, ¿verdad? Una cosa no significa la otra. Ella creció en Barrio Cuba y vea el cómo, ¿verdad? Con la familia de Judith y todo, cómo ese amor tan grande que tengo por esa familia. Este, y a pesar de que digan, uy, qué miedo pasar por la Numar, qué miedo no sé qué, ay, por Dios, o sea, hay muchísima gente profesional, chusísima, gente de muchísimo bien y de ejemplo que ha salido de ahí. Y también como ha habido gente de lugares de supuestamente status quo que terminan siendo unas lacras. Entonces, Ujú. bueno, qué bien, una cosa no significa la otra, pero bueno, eh, qué bueno que en todo lo que hemos hablado voy a rescatar varias cosas. Dijiste al principio que en ese momento la tecnología no era lo que es hoy, ¿verdad? Ujú, ujú. No teníamos smartphones, no estaba Google, no tenía este navegador, ni estos formatos de Android, ni nada de esa cuestión. Estaban los cafés internet todavía, o sea, Sí. crudísimo. Y eso ha sido uno muy pro, digamos, en mi caso iba a descargar música en Ares, debo admitirlo, Con todos los pero, o virus. sea, sí, 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 si su teléfono tiene 4 megas de música y 80 gigas de virus, ¿no? Entonces, fíjate que em, ya vemos los elementos que influían muchísimo. En mi caso, sí tienes toda la razón. A nivel familiar, yo siempre quise ir a un técnico y me fascinaba el técnico de Zampa, de Desamparados. Siempre El quise ir Boca. ahí, yo soñaba, y Dios lo sabe. Y bueno, mi mamá, yo la amo y la bendigo, claro, pero ella me dijo, no, hombre, así usted tan burro, no, mentira, no me dijo eso, pero se me dice, no, hombre, usted no lo va a lograr, etcétera. Y fíjate que me apagó el espíritu, Ujú. no hice los trámites para entrar ahí y pasé los exámenes del Ministerio de Noveno, para que yo no sé ni cómo Mm, está la vara ahora en las escuelas, ya pero la pasé vi. los de noveno y no, y los pasé pura vida, y matemáticas y todo lo pasé bien, y yo, ay, perdí mi oportunidad, ¿verdad? Por no haber tenido esa motivación. Curiosamente, yo hice el examen de admisión de la UCR y yo siempre hago un chiste con eso. Me fue bienísimo, me saqué un 100, uno muy burro, porque yo creo que eso como, ¿cómo te fue en el examen? Me saqué un Este, 100. Yo te digo, sí, si se 100 de sacó un 700, 100 fue como 100 de 700, no, mentira. Entonces, de hecho mínimo que eran 500 y algo. te voy a decir una cosa, ese año para hablarte con la verdad, no fui super wow. Para entrar a medicina había que sacar 600, lo recuerdo muy bien, no te voy a mentir, era 600 en ese momento, porque ese corte varía cada año, ¿sabes? Ujú, Pero ujú, sí, claro. en ese año fue 600 y el mínimo era 480. Ese era el mínimo, ¿verdad? Como para entrar así, digamos, a Alguna pintar carrera. paredes, ¿no? Sí, 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 a entrar a algo, aunque sea general, hermano, pero Ujú, este, eh, y yo recuerdo, yo creo que yo había sacado 560, una cuestión así. O sea, podía haber entrado a alguna cuestión, ¿verdad? ujú, Pero igual fue lo mismo, ¿verdad? Esa cuestión de quién te pagará la U, quién va a ser mm, aquí, etcétera. ujú. Entonces, ahí Y hubo, incluso de la abordó falta muchos. de conocimiento de los padres, porque, por ejemplo, ahora que vos contás esto, ¿verdad, Emma? Creo que su mamá y la mía de pronto no sabían, mira, habían posibilidades de becas. Y con las notas que nosotros teníamos de nerditos, pues eso era para una super beca, ¿verdad? Casi que pagaba la universidad, le pagaba uno para estudiar. Sí, Y uno tampoco que conocía. uno así como un poquito, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es parte de vivir y ya pudimos entonces abarcar este eje de lo que pudo haber influenciado en una elección vocacional. En nuestro caso, gracias a Dios por ello, eh, lograste tu objetivo. Yo sé que hay nuevas metas, hay nuevos sueños. Yo sé que Jessica es una soñadora y que no hay cosas, que hay muchas cosas que cuando una persona logra un aprendizaje, pues uno nunca deja de aprender. Entonces ahorita como profesional estoy seguro de que sigues leyendo y tienes que seguir actualizándote y demás. Entonces, pero digamos, lograste esa vocación. Bueno, yo tal vez con ese retardando, pues hasta ahorita logré, pero me metí, ¿no? Logré llegar a ese descubrimiento personal.
tarde, pero lo logré, ¿no? Este, a veces estoy en clase y está alguna compañera, y luego con todo el respeto, por supuesto, y la admiración, y lo digo con muchísima ilusión, digo, qué bien por ellas, ¿no? Pero dice, bueno, tengo 19 años, empecé a estudiar, digo yo, cosita, qué maravilla por ti, cómo me alegro, o sea, cómo me alegro que emprendas esto ya, o sea. Y después dice, preséntese usted, digo yo, bueno, mi nombre es Emanuel, yo tengo 3 hijos, una diálisis y tengo, estoy operado del páncreas y la rodilla, tengo una platina de la cadera a la rodilla y pues estoy empezando a estudiar, o no todo viejo, ¿verdad? Pero, pero bueno, en fin, o sea, lo logramos, ¿no? O sea, llegamos a ese descubrimiento y había diferentes elementos en el entorno que nos afectaron y tuvimos que llegar a un autodescubrimiento. Pero ojo aquí lo que quiero enfocar para este segundo eje y para concluir la conversación. Logramos sobrellevar esta situación, pudimos atravesar estas situaciones sociales, familiares, etcétera, que influían en nosotros, y no estaba ese alcance tecnológico. Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a este autodescubrimiento, ¿verdad? Para decir, esta es mi vocación, ¿ok? Entonces, tuvimos diferentes obstáculos, pero llegamos a este descubrimiento, ¿verdad? Muy bien, ya cubrimos ese eje. Algo que me preocupa mucho, o me ocupa, por mejor decirlo, es ahora la juventud, y yo sé que me oigo anciano diciéndolo, pero ahora la juventud, estos adolescentes, salir de su adolescencia y jóvenes, etcétera, em, tienen un acceso absoluto a tecnología. Este, todo ese universo de cosas positivas y de cosas muy oscuras del internet, de la web, etcétera, todo esto está al alcance de un pantallazo con anuncios. Mis hijos están jugando alguna cosa con el celular y pueden tener acceso a cualquier cosa en cualquier momento, ¿ok? Entonces ya hay una variable que influye en ellos y en ellas, hablando de la juventud. Eh, y me puse a meditar en cuáles han sido nuestros modelos de inspiración. Jessica ha tenido pues unos referentes, su hermano mayor, de diferentes cosas, también su propio amor por el estudio. O sea, ha habido una línea, en medio de tanto autodescubrimiento, etcétera, pero había una línea, había un caminito personal que dice, bueno, por aquí voy, aprendiendo a andar en bicicleta, tambaleando las 2 ruedas, pero ahí voy, había algo en que enrutarse. Pero ¿qué hace un joven hoy en día cuando no tiene ni idea de que tiene un camino propio? Lo que hace es seguir a otros influencers. ¿M? Cuando la moda es que yo creo contenido desde mi casa con aplicaciones en el celular y las subo y resulta que me dan más de 100 likes y empiezo y digo, uy Dios, y hago otra cosa, ya supero los 500, me hago un canal en YouTube, etcétera, y empiezo a tener likes, empiezo a subir y esta cuestión. Ahora un influencer, y lo digo de verdad, a ver, no quiero degradar a ningún ser humano, estoy hablando de contenido. Ahora con cualquier basura, ¿m? Con cualquier basura, Ujú, con cualquier tontería, una persona alcanza una popularidad y peor aún, monetiza con esto. ujú. Jóvenes personas que se dedican ya no usan consolas de videojuegos, o sea, ya yo me siento como, mire, el anciano Moe, cuando digo yo, vamos a jugar PlayStation, ¿y dónde está el CD? O sea, ya ahí, este anciano, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué Ujú, le pasa a este viejito? O sea, porque ya ahora todo se compra en línea, ya hay diferentes seasons, como dicen, y se juega todo con sus audífonos y juegas con otra gente en línea, es una locura. ¿Ah? ujú. Entonces, ya ahora resulta que escucho mucha gente decir, no, yo quiero ser gamer.
y dedicarme a jugar en mi PC gamer, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, jugando, tostándome el cerebro, jugando en línea. Entonces, abordemos esto para cerrar esta conversación. Está en una crisis en este momento. Yo diría, claro que sí, bueno, buenas noches, pero o sea, quiero que podamos tener esta amplitud y que me des tu punto de vista. Yo creo que sí, pero por muchas cosas, pero la juventud ahorita está frente a una crisis y un mayor reto en una elección vocacional cuando sus referentes son personas que no tienen ni la mínima de estudio. A ver, nunca he creído que una persona diplomada o estudiada o licenciada sea más que una persona que trabaje construyendo una casa, porque creo que todos conocemos algo o ignoramos algo, ¿verdad? Pero yo creo que me entiendes a qué me refiero. O sea, Yo son creo que personas. en crisis está no solo el tema de elegir una vocación como tal, está en crisis el poder leer, el poder generar conocimiento, el poder aprender, el crecer, el saber que puedes hacer cosas diferentes en la vida. Yo, a mí me duele ver mucho la juventud de hoy en día, de pronto no analizan, y no es que yo diga, yo soy aquí, ¿verdad? Filósofo, yo analizo todo, o sea, pero el tema de poder generar usted una crítica constructiva, una crítica social, que usted pueda distinguir, ¿verdad? Hasta el bien del mal, ¿verdad? Es algo que está en crisis, es en crisis total. Y eso conlleva también a una crisis a la hora de elegir una carrera. Ahora vos mencionabas el tema de los influencers y la gente dice, ay, yo quiero ser influencer. O por ejemplo, un día de estos vi un TikTok, man, que hasta hace poco tengo TikTok, ¿verdad? Y un TikTok que decía, si quieres que te regalen ropa, ponte ropa nueva, modélala y deja que la marca con tus likes te diga que te va a pagar por la ropa. Y yo, ¿qué es esto? O sea, yo ya no puedo creer que sea un mundo tan vacío, porque en realidad estamos en un mundo que está tan tecnológico, con tantas cosas, que se está generando un vacío en las personas a nivel social, a nivel emocional. Y qué bien que estudiaste o que estás estudiando psicología, porque realmente creo que la gente va a necesitar mucho un abordaje desde psicología, porque ahora, bueno, gracias a Dios también, ¿verdad? Se habla más de ser sano emocionalmente, pero la gente ahora ya no sabe cómo ser sano emocionalmente. No saben, no saben, porque pasan, o sea, yo no sé, yo digo, si Albert Einstein viera nuestros cerebros de hoy en día, ¿verdad? Yo creo que estaría tan decepcionado de este mundo, porque aunque la tecnología nos permite obtener conocimiento, no nos permite desarrollarlo. Antes usted, por ejemplo, Emanuel, tenía que aprender números de teléfono y usted se sabía un listado enorme de números telefónicos. Si hoy en día usted le dice a alguien, dígame el número de teléfono de su esposa, no el de su mamá, no, el de su esposa. Dígame el número de teléfono de su trabajo, dígame el número de teléfono de algún familiar cercano. Y la gente no se lo aprende, no se lo sabe, ¿verdad? Y es impresionante. Y estamos haciendo el cerebro vago. Eh, y es fácil visualizarse hasta uno en eso cuando uno dice, ay, ¿cómo era el término tal? Pero para un momentito para googlear, y lo googleamos y ahí ya Ujú. está, aparece. O sea, estamos haciendo el cerebro vago. Ya no hay necesidad o la gente ya no siente la necesidad de estudiar porque todo lo encuentra ahí, con acceso. Entonces, ¿para qué voy a matarme, por ejemplo, en la universidad estudiando 5 años o 6 años o de la N cantidad de años que le lleve tal carrera si yo encuentro la información ahí por internet y ya está, ¿verdad? Y yo oigo hoy en día mucha gente diciendo eso, ¿verdad? Desde diferentes temas y a mí me asusta porque yo realmente digo que estamos creando para este mundo. ¿Qué clase de personas son? O sea, gente que ya entonces no entiende qué es la pasión
por lograr algo. Yo recuerdo tener, por ejemplo, una estudiante, y eso me marcó muchísimo en esta práctica, ¿verdad? En una de estas últimas prácticas de trabajo social. Y yo recuerdo que la chiquilla con 18 años, ¿verdad? Ya tenía como salió de 17 del cole y se fue directo a estudiar trabajo social, tenía como año y medio de estar estudiando la carrera. Recuerdo que me dijo que era el sexto cuatrimestre. Y le di un caso para que hiciera entrevistas, analizáramos, ¿verdad? Si era un caso que requería realizar, etcétera. La chica se me puso a llorar. Me dijo que no pudo terminar la entrevista, que qué cosa más difícil lo que estaba viviendo esa chiquita, y se puso a llorar. Y yo casi la agarro y la bofeteo, ¿verdad? Yo, ¿cómo usted, o sea, y usted lloró delante, en la entrevista de la videollamada? O sea, no, vamos a ver, usted no puede, sí, sensibilícese, pero guárdese eso aquí. Usted no puede exteriorizarlo, ¿verdad? Porque pierdes la objetividad. Vea, la chica me terminó desertando el curso, me dolió en el alma porque nunca me había desertado nadie en ninguna de las prácticas, porque ella no tenía las habilidades sociales para realmente poder disociarse, ¿verdad? De cómo voy a atender yo a esta persona y ayudarle a desarrollar elementos para salir adelante, porque la chiquilla probablemente se reflejó en alguna situación de su vida, ¿verdad? Y no lo logró, le di otro caso y tampoco, y lloraba y lloraba, pero yo decía, ¿qué es? Y yo, vea, tuve que terminar diciendo, mira, tenés que buscar ayuda a nivel de psicología, porque estás haciendo una carrera donde llevas 6 cuatrimestres, o sea, que lleva, que son 6 cuatrimestres, más de año y medio, ¿verdad? Y pareciera que no tiene la actitud para lograr esto, porque puede tener la actitud, pero la aptitud es otra historia, ¿verdad? Y por más que lo Sí. trabajamos y todo, la chica no lo logró. Entonces, yo me puedo pensar, ¿cómo es que entonces llega alguien a estudiar algo, una carrera? ¿Lo vio en un TikTok? ¿O se lo recomendó a alguien porque le hayan dicho, "Ah, eso es súper fácil, estudiarlo"? No, no, uno no puede hacer eso. O mira, ¿para qué va a estudiar si eso todo lo encuentra en internet? He visto gente a nivel, por ejemplo, de finanzas que te dicen, ¿para qué ir a la universidad a estudiar una carrera de finanzas? Usted con que lleve cursitos ya lo logra y puede hacerse, no sé, ahí la bolsa de Estados Unidos y manejarlo. Y yo, realmente digo, Bueno, no lo logro. ojalá que mi médico no diga eso. Bueno, yo, ¿para qué estudié medicina yo? O sea, yo con unos cursitos que llevé ahí, un video de anatomía. Y yo, Dios mío. Y No, pero anatomía tengo un entonces, grade 20 años. no, no. ¿Para qué estudié medicina si me perdí Doctor House? ¿Verdad? Entonces, este, qué triste porque entonces hay una responsabilidad y afortunadamente existe una profesional como usted. Si Dios me lo permite, llegaré a ser un profesional en donde podremos ser todavía esos que tenemos algo de bastante de juventud para rescatar lo que agresivamente se está devorando el mundo y es a los jóvenes. Yo creo que es un tema para otra conversación, porque esto nos llevaría en diferentes ramificaciones, pero una generación que no piensa es una generación que es fácil de dominar, Mm. sede poder. Dominada, dominable, Sí, o sea, dominable. digamos, sí, o sea, no estudies porque yo, ¿verdad? Perdón que haga el tono, es que estoy personificando a alguien. Mira, no estudies, yo, de audio, yo sé Google, yo te doy la información, ¿para qué estudias? ¿Para qué yo te lo doy? Entonces, no estudias, Ujú. pero yo me adueño del conocimiento, me adueño Emma, del cerebro. tengo que decir algo. Si la generación de jóvenes de hoy en día hubiese sido la generación de los años, los años 40, que se luchaban por los derechos, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer, que fue en el 48, y que se venía luchando desde años atrás. O sea, yo no me imagino una generación como la de ahora pensando en luchar por un derecho. Ay, ¿para qué? Ay, ay, no, que lo hagan otros. O sea, así son, así son. Ay, no, qué pereza levantarse. Y yo digo,
gracias a Dios que eran otros tiempos, pero algo pasa que usted acaba de decir, es una generación dominable, que si no aprende a analizar, a ser críticos y autocríticos, simplemente van a ser como pequeños robots. Ujú. Aprenden a ejecutar nada más acciones y punto. No, sin analizar nada más. Hay una película que está, sin afán de hacer publicidad, pero está en Netflix. Se llama Los Mitchell contra las máquinas. ¿La has escuchado? No. No. Eh, resulta así, para cerrar con esta conversación, te agradezco muchísimo todo este tiempo que ha sido gratificante. Eh, Resulta que toda la gente está fascinada con la tecnología. Hay un hombre que, que es el dueño de una inteligencia artificial, que es el super amigo o super amiga en este caso, con el teléfono, que es un asistente inteligente. Y bueno, logran desarrollar un robot que es con una inteligencia artificial mucho mayor y las máquinas se pierden el control y empiezan a dominar el mundo. Entonces todo el mundo está asustado porque vienen los robots a invadir, pero resulta que este, la forma en que los conquistan, dicen, por favor, ingresen a esta cápsula cómoda en donde tiene Wi-Fi. ¿Ah? Es ilimitado. Es una silla de diversión. Y todos, uy, sí, yo soy súper divertido. Y van y se meten y quedan prisioneros ahí. Y resulta que los están poniendo en un super contenedor en donde dicen, bienvenidos a aerolíneas. Ojo el mensaje. Ojo, dice, bienvenidos a aerolíneas humanos estúpidos. Oiga, este, en donde van a llevar este viaje, en donde abandonarán este planeta y se dirigirán al espacio profundo, en donde no eh, van a existir hasta la muerte, ¿verdad? O sea, hasta que se desaparezca. Pero hay wifi y todos hacen, ah, fíjate, o sea, no importa que me desalojen del mundo, vaya al vacío profundo del espacio, pero mientras en mi cápsula tenga wifi y tenga YouTube y tenga este entretenimiento, no va a haber problemas. Entonces, qué complicado. Yo creo, para cerrar, que estamos en una batalla, en una guerra. Este, ya lo ha dicho en diferentes campos, Agustín Laje, el peluca Milei de Argentina, diferente gente que yo escucho y que leo. Estamos en una guerra, lo dijo Lucas Leis, que es un líder cristiano muy educado y una persona con una influencia positiva, en donde dice, por favor despierta, estamos en una guerra y te están invadiendo y no te das cuenta. Entonces, eh, a nivel vocacional, creo que tenemos que contrarrestar. A nivel por lo menos familiar, con las personas más cercanas. No puedo salvar el mundo, no puedo salvar Costa Rica, no puedo salvar San José, no puedo salvar Cartago, no puedo salvar ni siquiera aquí la cuadra a mi alrededor. Tal vez la lucha entonces comienza con las personas que tenemos cercanas, siendo entonces nosotros, ahora que nos toca, ser ese modelo que motive a esas personas que no tienen un modelo a seguir. Vaya, Emanuel, ¿qué modelo? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, tenemos los golpes y las Sí. abolladuras en la armadura. Tenemos las abolladuras en la armadura que nos hacen personas aptas para poder decirle a alguien, a ver, la guerra en vivo es así, no es como es en Call of Duty, o sea, la guerra en vivo es así. ¿Qué es lo que te pasó con tu alumna? A ver, chica, despierta, o sea, el mundo real, o sea, a ver, esta carrera es así, te vas a enfrentar así, y te vas Ujú. a chocar con esto, tenés que ser fuerte. Pero ¿cómo voy a ser fuerte? Bueno, hay una experiencia de trasfondo y creo que eso es lo que nos hace aptos. No sé si quieres eh, tal vez dar unas palabras, digo yo, motivacionales o algún cierre, lo que quieras. Sí, Y creo fielmente que si alguna persona se dedica a la docencia, de cualquier forma, ya sea verdad que estés dando clases universitarias, estés dando una práctica, realmente uno tiene que
ser apasionado, enseñarle a la gente lo que realmente le va a tocar en la calle, cómo lo afrontamos, porque, por ejemplo, yo te daba el ejemplo de esta chica, pero es la primera vez que todos los estudiantes, por ejemplo, empiezan a trabajar con un grupo familiar, la primera vez es impactante. Estamos hablando de población que era de PANI, ¿verdad? O sea, casos complicados. Y a la abuelita, ¿verdad? El PANI a la abuelita, muy complejos. Y todos, por ejemplo, en su primera vez podrían sentirse impactados y está claro, hay que tener el espacio para dar la contención emocional, ¿verdad? Yo daba ese espacio y de pronto ya les decía, ok, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Cómo vamos a hacer distinción? Nosotros tenemos que ser objetivos, no podemos ser subjetivos. Puede que nos duela lo que esté viendo esa persona, pero tenemos que pensar en esta persona menor de edad. Tenemos que visualizar cómo vamos a ayudar a este grupo a salir adelante, cómo vamos a erradicar estos factores y promover los positivos, ¿verdad? O promover aquellos factores que les van a ayudar a salir, ¿verdad? De pronto no son la familia perfecta y no lo van a hacer, pero ¿cómo podemos evitar que esto se siga propagando? Y ahí es donde de pronto ellos como estudiantes ya lograban entender que sí, puedo llorar, pero no va a ser que mis sentimientos o mis emociones vayan a generar que la persona cambie, no, y tenemos que ser claros. Y ahí ellos, digamos, Ujú. lo iban logrando y desarrollando. A mí esa parte me encantaba ver cómo los chicos lograban analizar. Y yo creo que en tu caso vos hablabas de 3 personitas que tenés ahí en tu hogar que tenés que generar cambios, ¿verdad? Que usted va a ser un ejemplo para que ellos generen cambios en sus vidas. En mi caso, cuando lo hacía a través de la docencia, yo decía, bueno, este pequeño grupo de 5 o 6 personas, por lo menos ver que se genere un cambio, ¿verdad? Que ver que de verdad se construya algo positivo. Y al final, tal vez de cada cuatro, y cuando ellos tenían que hacer la devolución, a mí me gustaba estar presente en esas devoluciones con los docentes ya de la universidad, me encantaba poderlos oír, ver todo lo que aprendieron, ver lo de las habilidades que se logran desarrollar, las personas, y eso enriquece mucho como persona, ¿verdad? No desde el ego, sino de saber que de pronto usted diga, bueno, aunque sea una semillita, dejar ahí para generar un cambio. Y pues tratar de generar un mundo un poquito con un impacto diferente. Y como bien lo decíamos, mucho está en nuestra estructura familiar, social. A veces tal vez no hay un apoyo familiar, ¿verdad? Y son unos casos que menos, pero cuando la gente tiene claridad de qué quiere y a dónde va, mira, es un rumbo que va fijo. Y aunque tarde años, como te ha pasado a vos, Emma, estar claro por dónde querías ir, ¿verdad? Ya lo lograste y la verdad es que nunca es tarde. Podrías devolverte y decirle a aquel jovencito de 18 años, venga para acá, venga para acá, va a hacer esto, y el jovencito no lo va a hacer. La madurez que te llevó ahora a tomar esta decisión es la que desarrollaste por todos esos golpes, por esas abolladuras, ¿verdad? Y Ya muchas duras. veces nos toca venir golpeados para lograr y alcanzar esas metas. Y bueno, ojalá que estos muchachos de hoy en día puedan golpearse un poquito en la vida, pues, de salirse de los teléfonos y entender que hay un mundo más allá para poder tener claridad de hacia dónde quieren ir. Entonces hablamos de un despertar y qué Un importante y qué despertar. valioso. Jessica, muchísimas gracias. Yo, créame que lo dije y creo que lo he demostrado. Me encanta escucharla, me encanta escuchar sus comentarios. Me enriquece muchísimo. Podría haber un ida y vuelta por mucho más rato. Claro, hay cosas que hacer aún. Pero de verdad al externo toda mi gratitud. Créame que lo que has comunicado acá es una pequeña semillita que de alguna u otra forma va a llegar a oídos de diferentes personas y va a hacer ese pequeño despertar, ese pequeño electrodo que va a activar un no sé qué en la gente de manera distinta. Entonces te agradezco mucho. No puedo poner una cifra, un precio al conocimiento, a tus palabras, a tu expresión, nada más mi entera gratitud y de verdad, muchísimas Ujú. gracias por darme este tiempo, darnos este tiempo. Otras personas van a escuchar esto y pues
de verdad muy enriquecedor. Y de nuevo, te deseo el mayor de los éxitos. Yo creo que has tenido mucho éxito hasta ahora. Hay mucho más todavía por caminar y por descubrir. Y deseo que Dios te bendiga con muchísima fuerza, vitalidad y con nuevas ilusiones para esa nueva expectativa, para esas cosas tan tuanis y tan chivas que te esperan, que estoy seguro que es enteramente positivo. Estoy muy feliz por lo que has alcanzado hasta ahorita. Me has inspirado a otra gente y sé que ese trayecto va a ser siempre fuera del ego, claro, como decías, pero muy enriquecedor y pues gracias de verdad. Y nada, de verdad, buenas noches a las personas que nos siguieron en esta videoconferencia, así lo llama mi profesor, así que yo lo voy a llamar igual. Y pues, de nuevo, total gratitud y, y de verdad muy buenas noches. Gracias, Em. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches.